enganchado con el tema de esta noche, porque es un poco una cosa así como cuando vas a comprar algo importante, no sé, un auto, o vas a algún tipo de negocio, el vendedor te empieza a contar las ventajas, las bondades del programa. Si en un auto te dice que te sientes adentro para que sientas el olorcito. Ahora llega el momento que vos lo viste todo y te surge y ya te pones impaciente y quieres saber cuánto. Y ahí entonces el vendedor no te lo dice, sino te dice, venga, pase, tome asiento. No sé por qué te hacen sentar, pero para no acostarte. Entonces, vos ya te venís preparando y encima te preguntan un cafecito, un té, es como que están preparando. Bueno, yo esta noche quiero comentarte un poco ese tema, o sea, el costo que significa esto que nosotros estamos hablando durante todas estas semanas, que estamos determinados a que queremos lograr. ¿Sí? Estamos hablando de que queremos subir de nivel, queremos crecer, queremos avanzar, queremos estar un escalón más alto, ¿verdad? En la vida cristiana, en la familia, en la célula, en el servicio. No queremos seguir en el mismo nivel, sino que hemos tomado estos 40 días para ayunar, para orar, para buscar, porque queremos más. Queremos estar más arriba, más alto. Entonces, vamos a descubrir en la vida de Jesús ese momento crítico, donde Jesús va a pasar ese proceso de dejar el lugar donde estaba para subir. Yo se los voy a leer cómo lo relata el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Habla de Jesús y dice que se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea que habla de dos momentos en la vida de Jesús. El momento que se humilla hasta la misma muerte y luego va el próximo paso, lo encontramos allí arriba en el trono donde dice el nombre sobre todo nombre y delante de quien toda la humanidad se va a postrar. Y yo quiero hablar de ese momento, de ese punto crítico donde Jesús tuvo que resolver la cosa de una manera que le permitió llegar ahí, a ese nivel, a esa altura. Y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 27, versículos 37 al 44. Y dice así la palabra: Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa.
pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Padre, quiero pedirte que la unción tuya esté ministrándonos conforme a tu gracia. Háblanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y yo creo que a quien más, quien menos, a todos nos impacta la determinación de Jesús, que frente al desafío que tenía por delante, que era morir por nosotros en la cruz, sufre una angustia que difícilmente la podemos entender a menos que estemos en una situación semejante. Pero lo que me impacta es la determinación de Jesús de decir: Señor, si es posible, cambia las cosas, pero que no sea como yo quiero, lo que vos quieres. ¿Qué declaración, qué actitud? No deja de despertar admiración. Pero yo tengo que imaginarme, no lo dice la Biblia, me lo imagino yo, que para llegar a esa actitud no es una circunstancia del momento. Yo creo que la actitud de Jesús es el fruto de muchas veces en la vida, en el ministerio aquí en la tierra, haberle dicho al Padre: que sea como vos quieres, que se haga tu voluntad. Porque para llegar a ese momento y tener esa disposición, tiene que haberlo madurado en experiencias previas. Más o menos se me ocurre una ilustración mucho más trivial. Supongamos que antes vos jugabas al fútbol y eras bueno, o más o menos. Y hace rato que no jugás al fútbol. Pero te invitan, los compañeros de trabajo, los amigos, te invitan a ir a jugar al fútbol y vos querés hacer un buen papel. Así que te sentás frente al televisor, conseguís un video de un partido de Messi donde se lució y estudiás la jugada. Cómo tenía puesto el pie, dónde estaba el hombro izquierdo, dónde estaba el hombro derecho, qué fue lo que hizo, y vos decís: ahora entendí, lo hizo así, ya sé cómo se hace. Llega el día, vas a la cancha y ¿cómo te va? La pelota va a la tribuna, no a la... ¿Por qué no alcanza con saber qué hay que hacer? Practicar, entrenar. Hay que estar acostumbrado a hacerlo para poder lograrlo en el momento crítico. Y yo creo que es algo semejante lo que Jesús vivió. Él estaba ducho en hacer la voluntad del Padre, o sea, elegir hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que el momento crítico que lo va a transportar de aquí abajo, de hombre, siervo, condenado a muerte,
hacer el nombre sobre todo nombre, fue ese momento donde se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Ese es el instante. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. ¿A qué me refiero con hacer la voluntad de Dios? Porque a veces tenemos algunas cuestiones culturales. Allá atrás, hace unas décadas, cuando alguien hablaba de la voluntad de Dios, casi siempre era un soltero. ¿Qué está buscando? La voluntad de Dios. Estaba mirando a ver dónde estaba, ¿no? O sea, la voluntad de Dios, ¿qué significaba? La novia, ¿no? O el novio. Entonces estaban ahí buscando la voluntad de Dios. Y es como que había una cosa así: Señor, yo quiero tu voluntad. Y no sé por qué estaba el pensamiento cultural que si vos buscabas la voluntad de Dios, Dios te daba la más fea. Entonces los varones oraban: Señor, que sea tu voluntad, pero si es posible que sea Cristina. No me mandes a Isa, que no la quiere nadie. Entonces la idea de la voluntad, bueno, y así teníamos algunas ideas, no solamente la voluntad de Dios significaba cuando íbamos a tomar alguna decisión. Señor, ¿qué carrera tengo que hacer? Estoy orando por la voluntad de Dios. ¿Qué carrera tengo que elegir? O el trabajo, o el lugar donde tengo que vivir. Entonces, yo quiero decirte, eso no es voluntad de Dios, eso es asesoramiento espiritual, nada más. Porque Dios no tiene allí en el cielo un jueguito que dice fulano con fulano, mengano con sutano. No hay esa cosa, ni tampoco hay una cuestión. Simplemente esas cosas que decíamos que era la voluntad de Dios, en realidad es pedirle consejos a Dios qué tengo que hacer o con quién tengo que hacerlo, de tal manera que me resulte conveniente. ¿Se entiende? Quiere decir que la voluntad de Dios no tiene que ver con ese aspecto, sino que tiene que ver cómo voy a vivir, cómo me voy a manejar, cómo voy a vivir la vida cristiana en el día a día. Pablo lo va a determinar así, ¿se acuerdan? En Gálatas 2:20 va a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, llegó al punto de posicionarse y decir: ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios quiere. Ya, ahora Cristo vive en mí y yo no tengo ninguna decisión que esté fuera de la voluntad de Dios. Ahora, esto también quiero aclarar, porque a veces parecería que tenemos una idea rara de la voluntad de Dios, como que Dios es medio sádico. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué cosa me va a hacer? Sufrir. Entonces, como no quiero sufrir, ni pregunto. Porque yo quiero hacer algo, si le pregunto y Dios me va a decir que no, entro en conflicto. Entonces, por la duda, no le pregunto. Pero Pablo, en el capítulo 12, nos va a dar una visión diferente. Va a decir: así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiere decir que cuando estamos pensando en hacer la voluntad de Dios, es lo mejor para nosotros. Diga amén. Es lo mejor. Porque si no estamos pensando como esa cosa que no decir, bueno, porque te quiero te aporreo. No, Dios no es ese.
No es que Dios dice, bueno, yo te quiero que, porque te quiero, te voy a hacer sufrir. No, dice que la voluntad de Dios es lo bueno, agradable y perfecto para nosotros. Entonces encuentro dos valores. Primero, que es bueno para mí. Y segundo, es que me abre la puerta para poder encontrar con lo mejor, con lo mayor que tiene Dios para mi vida. Y es tan importante el tener en cuenta lo de hacer la voluntad de Dios, que cuando los discípulos le dijeron que le enseñe a orar, y Jesús le enseña esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, que por una definición del contenido de la oración, entendemos que es una oración que hay que hacerla todos los días. ¿Sí? A mí no, el día de ayuno tal vez no tanto, pero dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir que si yo pido para hoy y mañana quiero comer, tengo que volver a orar. ¿Sí? Ahora, así como pedimos todos los días, también todos los días le vamos a pedir a Dios que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo, en una interpretación así mía, voy a decir que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. En otra oportunidad charlamos un poquito más. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo te imaginas que se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Andará el Señor, ahí Dios con sus ángeles, tiene un grupo medio reprobado, están los vagos, esos que no quieren trabajar, están los rebeldes, están los que organizan huelga? ¿Habrá algo así en el cielo? Uno se imagina, y con justicia, que allá la cosa funciona así, todo el mundo hace lo que Dios quiere. Y nosotros pedimos que en nuestras vidas ocurra algo semejante a lo que ocurre en el cielo. ¿Y cada cuánto le pedimos eso? Todos los días. Y hay momentos donde decimos, sí, Señor, tu voluntad es agradable, buena y perfecta. Me llamó el jefe y me dijo que me van a aumentar el sueldo, pero que necesito trabajar un día menos por semana porque con el nuevo sueldo no necesito ir los sábados. Entonces decimos que la voluntad de Dios es incomparable. Pero hay momentos donde hacer la voluntad de Dios entra en crisis con nuestra naturaleza, entra en crisis con nuestros criterios. Cuando Dios quiere hablarnos o nos habla de alguna manera, enseguida levantamos una montaña de argumentos. Usted no, pero en el otro culto había unos cuantos que sí. No sé, desde el argumento más infantil que tenemos es, mira, yo no sé, el pastor dice que hay que hacer así, pero yo conozco unos cuantos en la iglesia que no lo hacen. Es más, hay líderes que no lo hacen. Y además, conozco un pastor que no lo hace. O sea, enseguida encontramos algún argumento como para decir, yo no necesito hacerlo porque, o encontramos cualquier otro argumento. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza rebelde desde el comienzo, desde el vamos, desde el huerto, se manifestó esa rebeldía de no hacer la voluntad de Dios. Por eso, en Lucas, Jesús va a definir esto de hacer la voluntad y va a decir, si alguno, Lucas 9:23, si alguno quiere seguirme,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Quiere decir que esta decisión de hacer la voluntad tiene que ver con el día a día, no solamente en los grandes momentos o en las grandes crisis. Digo que cuando tenemos grandes problemas, inmediatamente nos alineamos con la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos saque del problema. Y cuando nos saca del problema, y volvemos a nuestra vida. Pero acá dice que si alguno me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz o morir, que para él ese es el símbolo de la cruz, cada día. Quiere decir que lo normal es que es una lucha que tenemos que librar cada día para hacer lo que Dios quiere. Porque no es lo nuestro. Jesús le va a decir a Pedro que le había pedido que ore y Pedro, cansado, tengo sueño, y va a decir, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cada vez que hablamos de algo, seguramente usted quiere hacerlo, pero su naturaleza, mi naturaleza, o como le decimos normalmente, la carne, es débil y nos lleva a querer rebelarnos. Pero acá Jesús dice que la decisión es morir a nosotros mismos para más o menos entender la importancia que tenía para Jesús esto de hacer la voluntad de Dios. Hay una ilustración muy gráfica. ¿Se acuerdan que estaba hablando con la mujer samaritana? Y vi los discípulos preocupados de que llegaban tarde con el sanguchito de la milanesa listo para el almuerzo. Y Jesús le va a decir, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es decir, que una ilustración del valor que era para Jesús hacer la voluntad de Dios. Dicho en otras palabras, más importante que comer. Y eso ya es mucho decir. ¿No? Entonces, cuando uno habla así, podría ser que algún creyente diga, pero esto suena un poco mucho. Esto es para algunos, debe ser para algunos escogidos. Pero no es que clavar a algo. No es que decir, el pastor está levantando la vara, claro. O el Padre, o el Señor. Cuando escuchamos de la boca del Señor, ¿cuál es el modelo que propone? Dice, llamó a la gente y a sus discípulos. ¿A quién llamó? Y a sus discípulos. O sea, si lo traducimos en el lenguaje contemporáneo, a los creyentes y a los líderes. O sea, en otras palabras, a todos. Y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Quiere decir que el hacer la voluntad de Dios no es una cuestión de decir para gente notable, es para todo aquel que apetece. Es decir, yo quiero vivir una vida cristiana mejor, quiero subir, no quiero seguir caminando donde estoy porque quiero estar a un escalón más arriba. El paso es que podamos decirle, Señor, sea hecha tu voluntad. Amén. Nos ponemos de pie. Querido Dios, te invitamos que nos ministres. Por favor, Dios. Hacemos nuestra la oración. Venga tu
reino. Sea hecha tu voluntad en nuestras vidas, de la misma manera que se hace en el cielo. Señor, yo oro por ese encuentro y nos unimos todos, Señor, para pedirte que sea tu Espíritu Santo llevándonos a esa relación profunda, a ese punto de obediencia, a ese punto de sumisión a tu dirección, que es el paso crítico para llegar al lugar donde vos nos querés llevar. Señor, si esta noche tenés que trabajar con nosotros, esta noche tenés tu Espíritu, está tratando de llamar nuestra atención, venimos a pedirte perdón. Venimos a pedirte, Señor, que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Ministra, Señor. Ministra-nos. Ministra-nos. Ministra, Padre. Ministra-nos a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a cada uno de nosotros, Señor. Ministra-nos. Venimos a decirte, Señor, que es nuestro deseo, es nuestra decisión hacer tu voluntad. Y si el Espíritu Santo de alguna manera te está llevando a tomar decisiones sobre aspectos en los que te trabaste, en aspectos donde sabes lo que tenés que hacer, pero de alguna manera te trabaste. Y hoy el Señor te dice que quiere trabajar con vos. Dice la palabra que Él produce tanto el querer como el hacer. No vas a estar solo. No vas a estar solo. El Espíritu Santo va a asistirte cuando decidas hacer la voluntad de Dios, cuando le pidas perdón por la rebeldía y decidas hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a asistir. Eso es lo que dice la palabra. Ministra-nos, ministra-nos. Ven, 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 Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Oh, maravilloso Señor. Señor, te ruego, aquellos que están tomando decisiones, aquellos que están orando con vos, Señor, en Getsemaní, diciéndote, Señor, que se haga como vos querés. Que se haga como vos querés. Yo ruego por ellos, Señor. Ruego, Padre, que sea la unción de tu Espíritu. Ruego que sea la unción de tu presencia, afectando, Señor, nuestra voluntad. Señor, produciendo algo sobrenatural. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra, Espíritu de Dios. Señor, nos despojamos de todo argumento que se levanta contra tu palabra. Nos despojamos de todo razonamiento que quiera justificar, Señor, el no obedecerte. Ministra, Señor. Esta noche, Señor, sea una noche de subir, de cambiar nuestra situación, de crecer en nuestra vida, en nuestra relación, en el matrimonio, en la familia,
Padre, yo te ruego, ministra, Dios. Obra Dios en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra célula. Señor mío, te decimos, sea hecha tu voluntad. Que no sea como yo quiero, no sea como a mí me parece, sino que se haga lo que tú quieres. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ministra. Se rompen las objeciones, se quiebran las excusas, se rompen los argumentos, toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se quiebra toda barrera, todo obstáculo que se nos opuso en el camino, todo pensamiento. Lo sometemos a tu palabra, Dios. Todos nuestros pensamientos los sometemos a ti, Dios. Esta noche es noche de libertad, de liberación. Padre, en tu presencia caen las cadenas, se rompen, Señor, las ataduras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ministra Dios. Glorifícate, Señor, en tus hijos, glorifícate en la familia del que se encuentra. Dios querido, en todo nuestro ser, Señor, decimos, sea hecha tu voluntad. En cada área, en cada aspecto, en toda nuestra vida, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Aleluya, Señor.